Hola a todos, qué bueno que nos están sintonizando para compartir de la palabra del Señor con ustedes. Una vez más, Alejandro Gaete, estaré compartiendo con ustedes el tema de la perfecta voluntad de Dios basado en el capítulo 12 de Romanos, versos 1 y 2. Así que no se lo pierdan. Mientras buscan en la palabra del Señor, quiero dar tantas gracias a ese pueblo maravilloso de la Iglesia Bautista Portola aquí en San Francisco, California, que permiten que podamos hacer todos estos ministerios. En primer lugar, muchas gracias a los que trabajan arduamente en nuestra iglesia para que podamos tener programas como este en YouTube, también por vía Zoom, donde tenemos clases de las escuelas dominical, día de oración, vigilias, tiempo de orar todos juntos, y escuela dominical para adultos, jóvenes y niños. Así que muchas gracias, ustedes trabajan duro, merecen que se les mencione en este momento. Y también, como siempre, muchas gracias a todos esos maravillosos colaboradores y colaboradoras que vienen a ayudarnos para repartir alimentos los días miércoles, los cuales ellos han colectado lunes, martes y el miércoles es día de llevar a los diferentes hogares. Como unas 90 familias estamos sirviendo, así que gracias al Señor por ello. Sin su ayuda no se podría hacer esto. Muchas gracias por tan buen corazón que tienen para servir aquí en nuestra iglesia. Sí, así se llama, somos una iglesia, una institución del Señor, Iglesia Bautista Portola en San Francisco, California, levantando el nombre del Señor Jesucristo para las naciones. Dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, así la palabra del Señor nos comparte en esta hora. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias al Señor por su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu magnífica palabra. Te rogamos que hables a nuestras vidas en este día. Danos una palabra de aliento, danos una palabra de advertencia también si hay cosas que arreglar en nuestras vidas, pero especialmente danos aliento para seguir en estos tiempos difíciles que vivimos hoy en día. Gracias, mi Señor. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. El escritor dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él empieza hablando con rogativas, pero antes que eso dice, así que. ¿Por qué él dice así que? Bueno, es para juntar los dos párrafos que estaba hablando y escribiendo. Ya por bastante tiempo nos ha hablado acerca de cómo Dios nos ha salvado, acerca de cómo Dios ha hecho una obra tan grande para que nosotros podamos ser hijos de Dios y llamados hijos e hijas de Dios, una obra tan magnífica de amor que llevó a cabo en la cruz del Calvario para salvar no a las personas buenas, a los pecadores como yo, y nos habló de cómo éramos salvados, cómo éramos justificados y cómo teníamos promesa de vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Y entonces nos habla de todas esas cosas. Por lo tanto, ahora dice, así que, hermanos, o sea, respondamos de esta forma. Así que, de tal manera que esto es nuestra parte. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. De esta manera tenemos que reaccionar a la benevolencia, al amor, al sacrificio de Dios por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, les pido por favor, no se lo pierdan esta bendición que hay en Dios. Les ruego por la misericordia, por lo que Dios ha hecho,
por las misericordias en donde hemos visto que Él no nos ha dado a nosotros como merecíamos, sino que nos ha dado bendición en vez de castigo. Y ha sido expuesta en esa forma la misericordia a nosotros y cada uno de nosotros. Y qué bueno que dice misericordias, porque lo dice en plural, y eso significa que para nosotros hay misericordia nueva cada día, como dice su palabra, desde el Antiguo Testamento en adelante. En otras palabras, nos da una nueva oportunidad. Caemos, pecamos, fallamos contra Dios, fallamos contra nuestro prójimo, y al próximo día Dios dice: te doy una nueva oportunidad por las misericordias de Dios. Si Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, respondamos de esta manera, dice el escritor. ¿Qué? ¿Cómo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es maravilloso poder verlo, porque dice: presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos, no vuestra ofrenda, no tus recursos, no algo de afuera de ti. Vuestros cuerpos, tus ojos, tu cabeza, tu cuerpo, tus pies, tus manos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Qué importante es poder ver aquí, que podamos entender y saber correctamente que aquí dicen sacrificio vivo, porque en el Antiguo Testamento, si nos recordamos, los sacrificios, ¿cómo eran? Siempre muertos. Había que matar un becerro, había que matar un cordero, ya que no le alcanzaba una paloma, un pajarito, alguien tenía que morir, y entonces se tomaban esas carnes y lo que había de ellos, y se ponían, por decirlo, en holocausto, y eran quemados y cocinados a la presencia de Dios. Dios sabe por qué lo pedía así, pero alguien tenía que morir por la paga de penitencia del pecador que venía a acercarse a Dios. Y entonces, cuando agarraban el sacrificio, lo ponían en la parrilla, por decir, allí del holocausto, y el fuego, y el animal, el cuerpo que había allí, no podía escapar, no había salida. ¿Por qué? Estaba muerto. ¡Wow! Pero hoy dice que nos pide a nosotros que presentemos nuestros cuerpos de carne y hueso en sacrificio vivo. Es fácil poder decir: bueno, yo di una ofrenda, sí, salió de mí, me costó. Es fácil poder decir: yo di un recurso, o pedí a alguien que hiciera algo por Dios. Pero cuando me toca a mí hacer ese esfuerzo, ese sacrificio con mi propio cuerpo, cobra una diferente dimensión y un diferente valor a los ojos de Dios. Porque aquí está hablando entonces que yo tengo que usar mi cuerpo para ser presentado como sacrificio delante de Dios. O sea, cuando me cuesta levantarme, ir a la iglesia, por decir, ¿verdad? Y entonces, wow, y yo lo hago con ganas y digo: no, lo hago para el Señor. Ese es un sacrificio vivo. Sí, también es un sacrificio vivo cuando usted se levanta temprano para ir a trabajar, para ser una persona, una dama o un hombre de ejemplo que va y produce en nuestra sociedad, y entonces traen y proveen recursos para su familia, y pueden comprar alimentos y pueden comprar las ropas para ellos. Eso es sacrificio vivo. Siempre queremos casi poner todo en una caja dentro de la casa de Dios. El único sacrificio que hago es que yo me levanté temprano para ir a cantar, es que yo me levanté temprano para abrir la puerta, es que yo estuve en la iglesia, es que yo le presenté un canto al Señor maravilloso, yo toqué una pieza musical para el Señor maravilloso. Todos están bien, no hay ninguno incorrecto, pero no termina el culto nuestro, no termina ahí, sino que vamos a la calle a hacerlo, vamos a la casa a llevar ese sacrificio vivo. Cuando las cosas están
tensas en el hogar, en el matrimonio, y usted quisiera salir disparado y decir, yo me divorcio, yo me salgo de aquí, pero usted dice, no, porque el matrimonio es para siempre y tengo que amar y cuidar a mi esposa, como la palabra del Señor dice que debo cuidarla como un vaso más frágil, que tengo que vivir por ella y darme por ella como Cristo se dio por la iglesia. Eso es un sacrificio vivo, y usted sigue adelante y además le ayuda a lavar la ropa, a lavar los platos y a barrer un poquito. Eso es sacrificio vivo. Cuidar los hijos cuando usted ya no quisiera hacerlo, eso es sacrificio vivo. Aguantar a alguien que es un poquito difícil de aguantarle para que el nombre del Señor no sea mal hablado, sino que sea exaltado. Eso es un sacrificio vivo. Cuando usted tiene una gran oportunidad de cometer un pecado tremendo y usted dice, no, yo no voy a hacer eso porque no, eso no agrada a Dios, y usted dice, no lo hago, eso es un sacrificio vivo. Cuando usted tiene la oportunidad de hablar mal de un pariente, de alguien de la iglesia, del pastor, de alguien, de quien sea, y usted no lo hace, ese es un sacrificio vivo. Gloria a Dios. Gracias al Señor por ello. Cuando usted hace una buena obra para otra persona, eso es sacrificio vivo. Cuando usted va y cuida a un anciano o una anciana que están enfermos, eso es sacrificio vivo. Cuando usted le hizo un favor a alguien que nadie le pudo pagar por ese favor, eso es un sacrificio vivo, si usted lo hizo para el Señor. Y esos sacrificios son santos, dice aquí en la palabra del Señor. Son separados. No lo hace cualquiera, lo hace un hombre, lo hace una dama que dice, yo hago esto para el Señor. Nadie supo, nadie se dio cuenta, nadie me da crédito por ello, no importa. Eso es un sacrificio vivo. Y dice que en el Antiguo Testamento esos sacrificios, el humo subía y llegaba a la presencia del Señor y Dios miraba ese sacrificio. Imagínense ahora entonces cuando usted sale temprano al trabajo. Escucho de personas que se levantan a las 3, a las 4, 5 de la mañana para ir al trabajo, para proveer. Otros que tienen dificultades en su matrimonio y siguen luchando para seguir adelante. Y ese humo de buen olor que sale, ese incienso que sale a la presencia del Señor, es visto y olido delante de la presencia del Señor. Eso es sacrificio vivo. Usted está glorificando al Señor todos los días, donde sea que vaya, cuando usted está obrando para Él. Y estos sacrificios son santos, separados para Él. Y no solo eso, sino que son agradables a Dios, le agradan a Él. Entonces, hay cosas que podemos hacer y le desagradan a Dios. Entonces, es bien claro, cuando usted hace lo que no le agrada, cuando usted no hace lo que le desagrada a Dios y dice, no voy a hacer eso, usted está haciendo un sacrificio vivo, le agrada a Dios lo que usted está haciendo y no le desagrada. Entonces, es como ir al servicio, es como ir a un culto, porque dice que es vuestro culto racional. ¿No ha ido usted a la iglesia a veces y alguna persona se perdió de ir a la iglesia, no pudieron, o van a otra iglesia? ¿Y cómo estuvo el culto en tu iglesia? ¡Wow, tremendo! Y en tu iglesia también estuvo tremendo. ¿Por qué? Cantamos, glorificamos, hubo tremenda palabra. Los hermanos estaban felices delante de la presencia del Señor. Ese es un buen culto. Pero cuando usted también hace un sacrificio vivo, donde nadie le ve, cuando usted no hizo ese pecado, cuando usted aguantó a una persona difícil, cuando usted le hizo el bien a alguien que no le hacía el bien a usted, usted estuvo en un gran culto, porque es vuestro culto racional, y llega a la presencia de Dios. No hubo el canto que le gustaría que le cantaran, tal vez no, el sermón no estuvo allí en ese lugar, pero usted levantó un servicio, un culto completo a la gloria de Dios por lo que hizo. Y los ángeles de Dios,
los ejércitos de ángeles de Dios, todos están dando la gloria a Dios por un tremendo culto que usted tuvo en su trabajo, al hacer su trabajo como se debe hacer y como hijo, como hija de Dios. Cuando usted se recompuso en su relación con su esposo o con la esposa, cuando usted como hijo se pidieron perdón en la familia, usted levantó un culto tremendo delante de la presencia de Dios. Cuando usted tiene una gran oportunidad de vengarse de alguna otra persona o de un lugar donde usted va a alabar a Dios y usted puede hacer alguna cosa contra, usted dice no lo hago. Usted levantó un gran culto delante de Dios y nadie lo vio aquí, pero todos lo vieron allá. Ese es un culto delante del Señor. Muchas personas hoy día están diciendo tal vez, bueno, ahora no abren el templo, yo ya no quiero buscar de Dios. No, no hay tiempo para eso. Anímese, hay que seguir adelante. No hay tiempo para echar atrás. Cuando abran el templo, ahí voy a hacer culto a Dios. No, vaya y hago a la hora. La iglesia de Dios tiene una oportunidad gloriosa para hacer culto a Dios en las calles, en sus propios hogares, mientras nuestros templos estén encerrados. Tal vez no va a haber ningún himno que a mí me encantaba, no se van a hacer las cosas como a mí me gusta que se hacían hace 200 años atrás, se van a hacer de otra manera. Vamos a tener que acomodarnos para cómo hacer culto en la calle, en la iglesia, en todo lugar. ¿Cómo? Sirviendo a las personas. No podemos decir porque no está abierto el templo, no puedo glorificar el nombre de Dios. Levante un culto allí donde sea que usted está, glorificando el nombre del Señor por solamente hacer el bien a los demás. Estamos aquí, en cualquier lugar puede haber un culto. Tenemos el ministerio de los alimentos. En esta semana oramos por el director del servicio de alimentos en nuestra iglesia. Su padre está muy grave. Antes que él se fuera, pedimos a todos los voluntarios que estaban allí. Tuvimos una tremenda oración de apoyo para él, para que Dios le apoye, le dé fuerzas. Oramos por su padre, oramos por su familia, por la esposa de su padre, por su mamá de él. Oramos por todos ellos. Pero ¿qué estábamos haciendo? Se estaban poniendo cajas de alimentos. No había piano, no había predicador, no había micrófono, no había luces especiales, no había humo que saliera especial de allí para atraer más personas a este culto. Pero allí se armó un culto en 2 minutos. Luego, más tarde, cuando estábamos terminando de hacer las cajas de alimentos para enviar a las familias, llegó un hombre y nos contó su historia. Y dice que de los que nosotros estamos apoyando y bendiciendo, no le preguntamos la historia a todo el mundo, solamente les apoyamos, pero salió de él contarnos que oráramos por él. Su esposa lleva más de 1 mes en el hospital. Él estaba cargando un niño ya como de 1 año y dice que estuvo en un accidente de carro y que había salido del hospital ya, pero que tuvo que volver al hospital porque estaba sangrando por dentro por tanta herida después del accidente de carro. Y él decía, yo no puedo trabajar porque tengo que cuidar a mi hijo. Mi esposa está en el hospital, soy un inmigrante. Y allí nosotros, ¿qué? Solo le íbamos a dar la caja. No, le dijimos, ven, ¿cómo te podemos más apoyar? Oramos por él, pedimos por la sanidad de su esposa, pedimos porque el Señor le diera fortaleza a este hombre para seguir adelante con su familia, cuidando a su bebé, que muchas veces llegaba hasta la calle a recoger su caja, no se bajaba del carro porque su bebé estaba ahí durmiendo todavía en el carro y ahora se pudo bajar por primera vez y oramos por él. Hicimos un culto racional delante de la presencia. No hubieron efectos especiales, no hubo un gran predicador, no hubo el himno que me gusta a mí, no hubo el piano, nada de eso. Hubo un culto racional. Hágalo. Tenemos una oportunidad de oro en la iglesia hoy en día para hacerlo en todo lugar donde nos encontremos. Gracias al Señor por ello. Así que, hermanos, hay que hacer estas cosas para descubrir la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que, por misericordia de Dios, presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Pero también
No os conforméis, no os conforméis. Para descubrir la perfecta voluntad de Dios, no os conforméis a este siglo. Conformarse también se puede traducir desde el lenguaje antiguo para decir, no te moldees, no te metas en un molde con ellos, no te acomodes, no te acurruques, no te pongas de la misma forma de ellos. Tiene como la raíz de una palabra que al echar líquido, que es de cualquier forma y lo echas en una taza, pues cobra la forma de la taza. Si lo echas en un vaso más grande, el líquido cobra la forma de un vaso más grande. Eso dice, no te acomodes. No te pongas a la forma, dice, de este siglo. No te pongas a la forma de este mundo. Si la gente anda por caminos que son desesperadamente erróneos, fuera de lo que es las normas de Dios, fuera de lo que son los consejos de la palabra de Dios para nosotros. Dice, no te conformes, no te pongas de esa forma. Cuando toda nuestra sociedad puede decir, bueno, así se hacen las cosas y es totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios, no te pongas de esa forma, no sigas el gran grupo de personas que van alejándose de la palabra de Dios. Más bien dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta palabra transformados viene de la lengua antigua también, que se transforma, que se traduce como metamorfosis, lo que le ocurre a un gusanito, una oruga, y se convierte en una maravillosa mariposa cuando sale de ahí. ¡Qué transformación más grande! Ese es lo mismo que nos quiere decir para nosotros, sino que tengamos una metamorfosis, que salgamos de ser una oruga para ser una maravillosa mariposa delante de Dios. Transformaos, un maravilloso ser delante de Dios, un maravilloso hombre delante de Dios, una maravillosa dama delante de Dios. Transformaos, pero necesitamos ayuda para ser transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué palabra más maravillosa podemos ver ahí, que al ser nuestro entendimiento transformado, nosotros somos transformados completamente. Por eso hay que tener cuidado qué aprenden nuestros niños. Por eso hay que tener cuidado con qué llenamos nuestros pensamientos nosotros. Por eso que tenemos que tener cuidado aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de pandemia, crisis social, crisis financiera, porque realmente hay tanta cosa negativa que nuestro pensamiento se empieza a transformar ¿en qué? En algo negativo también, cuando hay tanta palabra de esperanza en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a ser transformados cuando la palabra del Señor nos dice que no hay que mentir y que hay que dejar de mentir? ¿Cómo no nos va a transformar eso? ¿Cómo no va a transformar a un hombre que le gustaba mentir y dice, no, pues yo ahora conozco al Señor, no voy a hacer eso, no agrada a Dios? ¿Cómo no va a ser eso una transformación? ¿Cómo no va a transformar la palabra del Señor cuando dice no adulterarás? Cuando alguien podía hacer ese tipo de cosas y ahora dice, pues no, yo conozco al Señor, ya no lo voy a hacer. ¿Cómo no va a ser de bendición un cambio así en la vida de alguien? ¿Cómo digo yo? Es una gran verdad para ser renovados por medio de nuestro entendimiento. ¿Cómo no va a ser renovado el entendimiento para siempre de un niño que se le cuentan historias de la palabra de Dios? Cómo el Señor Jesucristo pudo tocar a alguien y darle la vista para que pudieran ver. Cómo el Señor Jesucristo podía tocar la piel de alguien que tenía una enfermedad catastrófica y le daba piel como de niño nueva. ¿Cómo no va a transformar nuestro entendimiento eso? Para un niño que está teniendo miedo durante la noche y dice, yo escucho ruidos o algo y usted le habla de estas maravillas de la palabra de Dios. ¿Cómo nos va a transformar nuestro entendimiento eso? ¿Para qué todo esto? Para que comprobéis todo esto, que nosotros nos presentemos
con nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, sacrificio santo, que es agradable delante de Dios y que es nuestro culto racional, y que no nos conformemos, no nos acomodemos a este mundo y sus sistemas maléficos que tiene, sino que seamos transformados por medio del entendimiento de la palabra de la palabra de Dios, que transforma nuestro entendimiento. ¿Y eso a qué nos lleva? A comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿Cuántos jóvenes? ¿A qué universidad debo ir? ¿Con quién me debo casar? ¿Esta persona que se acerca a mí viene con buenos pasos o con malos pasos? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Para que comprobéis, aquí está. Se puede comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo salir de mi matrimonio y dejar mi esposa botada y mis hijos tirados? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Sacrificio santo, agradable a Dios. Y ahí ya tenemos las respuestas para saber qué hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Debo olvidarme de la mujer que dejé en el país allí atrás, desde donde yo me vine, y dejar todos mis hijos tirados? ¿Hacer una nueva vida acá y hacer una nueva familia acá? Aquí está, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. No solamente cualquier voluntad, pero la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer? ¿Qué será la voluntad de Dios? ¿Que engañe a mi esposo? ¿Que engañe a la esposa? ¿Que corra peligro de perder toda mi familia y mis hijos y mis bienes? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Aquí está, y es agradable y perfecta. Dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y se puede saber claramente cuál es ella si seguimos los pasos que nos ha indicado aquí la palabra de Dios. Presentemos nuestras vidas en sacrificio al Señor, caminos santos que son agradables a Dios, que en todo lugar vamos a poder levantar un culto racional a la presencia del Señor, que no nos podemos conformar a este siglo, cosas tan maléficas que están ocurriendo, sino que dejarnos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres que el producto de tus decisiones sea algo agradable y perfecto delante de ti? Busca la perfecta voluntad de Dios. Él te ayudará, no te dejará solo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por indicarnos el camino a seguir, aún en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo en medio de pandemia. No hay lugar para jugar en la vida, menos el cristianismo. Estos difíciles tiempos que estamos viviendo, en esta crisis social, ayúdanos, Señor, y en estos tiempos de crisis financiera. Pero sabemos, Señor, que si estamos en tus manos, tú proveerás para todas nuestras necesidades. Cuida a estos hijos, cuida a tu familia, cuida a estos que están mirando este programa en esta hora y derrama de tus ricas bendiciones, protección y provisión para cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor me les bendiga. Busquemos la perfecta voluntad de Dios. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo episodio.